Hola, ¿No tienen guardada la dirección del Zoom? sí, pensé que a lo mejor era otra diferente. No, no. Sí, y justamente Estamos siempre con las por, mismas. sí, por la misma logré conectarme. ¿Cómo andan con los cortes de luz? Bueno, por lo pronto estamos de 12 a 3 de la tarde. ¿Vos vivís en Y Loja? sí, yo estuve en Loja. Ujú. ¿Y hay lugares más afectados del país y otros menos afectados o todos por igual? Me parece que todos por igual. Lo que pasa es que son ciertos sectores en los que se conectan a otras redes eléctricas, ¿no? Por ejemplo, acá se conecta, el sector donde vivo yo acá se conecta la red que va a otro cantón de Loja que se llama Quilanga. Entonces, a veces hay luz por mi sector y por el centro del cantón, que es un cantón pequeñito, no hay. Escúchame, Isaac, ¿y esto tiene algunas vías de mejoramiento o qué les dicen? ¿Cómo se sostiene esto en el tiempo? Pues supuestamente es para mientras las hidroeléctricas se vuelven a recargar, digamos, de alguna forma, esperando pues de que las lluvias abastezcan un poco y no se vea afectado pues más esta situación, ¿no? Pero ustedes Lo saben que toda la región estamos con una sequía espantosa. Exactamente, según lo que han dicho, que esto se puede alargar hasta enero del 2025. No, ni hablar, acá no llueve. Y el río Paraná, que es después del Amazonas, el río más grande de Latinoamérica, parece un océano de lo grande que es y del caudal que tiene 3 gotas. 3 gotas tiene. Me imagino, claro. Así que nosotros vamos a tener un verano igual que de ustedes, pero la cuestión es que no hay miras de que venga la lluvia. Mm. Claro, es que eso está complejo. Esas son las complejidades ahora. ¿Subiste la grabación? ¿Pudiste grabar? Contame un poquitito. No, aún no he podido realizar grabaciones, ya que estoy esperando ¿Hasta cuándo tenemos plazo de hacer esto? Todo hasta el lunes. Ya. Estoy esperando pues a conversar con mi papá este fin de semana. Ojalá pues él tenga por ahí alguna clase grabada que me pueda compartir. Sí, en realidad tomamos la misma definición que el fin de semana pasado. Ustedes tienen abierta la evaluación sumativa 2 desde el domingo a primera hora hasta el lunes a las 23:59. Y en función también de este inconveniente que tiene que ver con los cortes de energía, todos los trabajos pasan a el lunes digamos, como última opción, hay gente que ya lo está subiendo, ¿no? Como última opción, el lunes a las 23:59. Cosa de que yo el martes me levanto antes que todo el mundo y empiezo a calificar a todos. O sea, en sí las tareas no las he revisado muy bien, pero sí me gustaría discutir un poquito acerca de eso. Aparte de nosotros ya subimos la clase y para hacer la observación de la clase, por ejemplo, suya, digámoslo de esta manera, ¿qué tendría que basarme en una de las rúbricas que nos socializó ayer? A ver, ustedes tienen que hacer una observación y la suben a la CD. La misma observación lo suben a la P comentando la observación de otro compañero, ¿sí? La misma lógica que en la unidad uno. Exactamente lo mismo. En la unidad uno comentaron a dos compañeros, ahora comentan a un compañero. Y ustedes tienen una ficha de observación de clases que les compartí yo y que esa ficha la utilizan para analizar la clase y hacer un breve comentario. Es decir, nos basamos en la ficha y luego de eso nosotros hacemos como que un feedback más o menos. Exacto. Perfecto. Está sencillo. Sí, sí.
En realidad sí, tienen que llevar las lecturas al día, las clases al día. No está pedido nada que no hayan visto, no está pedido nada que no se haya trabajado, que no estén en los textos. Puede cambiar un poco el orden de aparición. Podemos empezar con a ver, si el sílabo dice corrientes pedagógicas, formación docente y para qué educamos hoy. A lo mejor podemos empezar por para qué educamos hoy. El orden de los factores acá no está alterando absolutamente nada porque todo aparece, todo se da y que se dé algo antes u otra cosa después o viceversa en función de lo que esté escrito en el sílabo, no afecta a el proceso, ¿no? Claro. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola doctora, buenas noches. Aquí en el carro otra vez recibiendo clases y no, nunca voy a poder escuchar por la luz. Esto si lo Pero contamos, esto si lo contamos no lo cree nadie. no, estoy en una gasolinera. Me vine a una gasolinera para conectarme a la clase. Parece, ¿sabes qué? Parece una película de terror. Poquito más. Es tremendo, es tremendo, tremendo. Sí, verdad. Es como tipo la pandemia, cuando nos escondíamos de Ayer los fue igual, es que si militares, no los hacemos policías. eso, así más o menos. Y el sábado nos toca el corte. A mí justo me toca el corte en todas las horas de clases. Me van a cortar de 8 a 10 de la mañana. Ah, mentira. Ahí tengo que ver cómo hago para poder recibir. Sí, me toca ese horario. Qué tremendo, qué tremendo. Toca organizarse. Sí, Igualmente yo los veo a ustedes complicadísimo. con unos ánimos, muy de buen ánimo, muy con... Yo estaría muy ofuscada. Eso tiene que ver mucho la mano de la docente. ¿Por qué? Porque las clases han sido como un Claro, poco, aparte de lo que nosotros tenemos nuestras obligaciones, estar acá no lo vemos como una obligación, sino como algo divertido. Ha sabido llevar usted la clase de una forma dinámica. Las actividades también han sido muy buenas en este sentido, entonces no la vemos como algo que, chuta, tengo que cumplirlo, tengo que hacerlo, ya me metí a esto, tengo que seguir adelante, pero como le menciono, ha sido muy bueno hasta ahora y espero que siga siendo así. Bueno, gracias. Nos queda una sola clase ya. Lastimosamente, así es. Bueno, igualmente ustedes tienen mi contacto. Cualquier cosa que necesiten y los pueda ayudar, bienvenido sea. Yo no me muero, ustedes no se mueren. Tendrán un poco más de energía, un poco menos de energía. Bueno, en algún momento se solucionará. Acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, el original, y ahí van a encontrar un montón de cosas sobre educación que es a lo que me dedico. Vengo de un pueblo acá a 30 kilómetros. Doy clases hasta las 9:30 de la noche en ese pueblo y en estas 3 semanas que empecé a trabajar con ustedes pedí permiso para salir de trabajar a las 8 de la noche, llegar 8:30 y a las 9 estar conectadas acá con ustedes. Y sí, hoy hicieron unos trabajos divinos, así que ya saben que este que esta semana ya se les termina la clase corta a ellos, porque digo, miren que la semana que viene volvemos a las 9:30 de la noche, ya no hay ecuatoriano, no hay maestría, no hay nada. Bueno, escuchen, son las 9:04 de la noche, son las 7:04 de ustedes, por respeto a la gente, a Diana, que está con sus datos, que bien caro te va a salir esta maestría con todos los datos que estás usando todo el mundo. Vamos a empezar, ¿les parece? Lo que nosotros habíamos visto ayer tenía que ver justamente con el tema que nos toca en esta segunda unidad, que tiene que ver justamente con la observación. Poder hacer una grabación de una observación de una clase, propia o ajena, y poder analizarla a partir de todo lo que nosotros hemos leído y de todo lo que ustedes han trabajado en la unidad 1, que hace referencia a las teorías pedagógicas. Estas teorías pedagógicas con sus escuelas que hablan de un tipo de docente, de un tipo de estudiante, de un tipo de transmisión,
del conocimiento y de buenas características de la clase escolar. Lo que yo pensé para esta clase, para esta tutoría, porque se dieron cuenta que no son tutorías, en realidad las tutorías son clases teóricas, así que tienen una intensidad de clases teóricas, las clases teóricas de los sábados más las dos clases teóricas de los miércoles y los jueves. No son, no sé si ustedes pensaban en preguntarme a mí cómo hacían los trabajos, sino que eso lo revisamos o por correo electrónico o por WhatsApp y aprovechamos esto que se llama tutorías o que se hace llamar tutorías, pero damos clases teóricas. Em, ¿Qué hacemos nosotros en un salón de clases? Nosotros en un salón de clases transmitimos un conocimiento porque tenemos que enseñar algo. Hay gente que está enseñando medicina, hay gente que está enseñando odontología, hay gente que somos profesores, es decir, cada uno está enseñando algo. Y eso enseñar habla de que nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir un conocimiento. Eso ya lo habíamos dicho en la primera clase, pero acá yo me quiero detener porque en esto de transmitir un conocimiento, yo me acuerdo que una vez estaba escuchando a mi director de tesis de doctorado y que una vez me dijo, mira Virginia, la educación es la educación es netamente transmisiva. El tipo es un cubano, filósofo, muy inteligente, y le digo, a ver, ¿qué me estás diciendo? Sí, bueno, la educación es transmisiva y como los dos estamos formados más o menos en la misma línea, y le digo yo, bueno, tenés que tener en cuenta qué entendés por transmitir. Claro, me dice. Ahí está la diferencia. Entonces nosotros estamos transmitiendo un conocimiento científico, porque en realidad los que estamos en el nivel superior tenemos la obligación de transmitir un conocimiento científico. Pero ¿desde qué lugar lo transmitimos? ¿O qué tenemos que transmitir? Y el secreto está en lo que nosotros definimos como transmitir, desde qué lugar nosotros definimos el verbo transmitir. Porque yo puedo transmitir para que ustedes repitan al pie de la letra lo que yo les estoy diciendo, o yo puedo transmitir para que ustedes piensen, para que ustedes construyan, para que ustedes repiensen, para que ustedes deconstruyan, para que ustedes vuelvan a aprender desde un lugar distinto. Y a mí me parece que ese es el objeto hoy de la educación. Es transmitir un saber, transmitir un conocimiento, pero no de una manera acrítica, no de una manera mecánica, sino de una manera para que en ese transmitir nosotros otorguemos un margen de libertad a la persona que está escuchando, que es el receptor de nuestra transmisión, y que lo devuelva modificado, lo devuelva desde una significatividad, lo devuelva desde lo que uno sabe e ignora. ¿Pero qué transmitimos? Nosotros transmitimos un conocimiento científico que está construido como una figura epistémica. Y la figura epistémica que nosotros estamos transmitiendo cada vez que estamos enseñando o en este acto de educabilidad es una disciplina científica. Bueno, justamente hoy nos vamos a encargar de eso. Que en este acto de transmitir un conocimiento científico, nosotros a lo largo de la historia, desde el siglo XVII hasta hoy, o sea, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, pasaron 400 años y en estos 400 años existieron y existen tres figuras epistémicas que nosotros utilizamos o que nosotros deberíamos utilizar para poder transmitir un conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una observación o ya hicieron una observación y todos los días van a un salón de clases. Y ustedes enseñan un saber disciplinar. Entonces, ¿desde qué lugar nosotros transmitimos? ¿Cuál es la figura epistemológica que nosotros utilizamos para poder transmitir un conocimiento? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy teóricamente. Así que si me permiten un minuto, voy a compartir la pantalla. Espérenme un minuto que me agarró un ataque de alergia espantoso. Ya vuelvo. No me quieres todo el arroz.
Ahora, ¿Qué? te pongo todo el arroz. Ah, ok. Otra vez me comía todito. Ven, ven para que veas. Espera, 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 ahí. Ahí. Sí, ya el rato ponte la voz, para. Sírvete, pues, si no, después yo como y no quiero comer. Claudia, compañero. Doctora, está con el audio y la cámara apagada. Dijo que le esperen un minutito. Gracias, compañera. Estoy con un internet pésimo, escucho por partecitas y entrecortado muchas veces. No, disculpen, es que me agarró un ataque de Ah, alergia. ah, ah, Me ah, agarró un ataque de alergia yo, espantoso. Ya estoy acá. yo, yo busqué en el carro Bueno, les comparto. Acá estamos. Esperen un segundo. ¿Por dónde vive Diana? ¿Se ve bien, chicos? Sí, Doc. Bien. Disculpen, pero acá hay una sequía también y estamos en primavera y vuela toda tierra, polen y demás, y los que sufrimos de alergias nos está matando este clima, así que por eso. Bueno, llegamos a nuestra última tutoría, gente, la tutoría número 6. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta instancia. Los voy a extrañar el miércoles. El miércoles que viene les voy a mandar un mensajito para ver cómo están. Los voy a extrañar. Bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de disciplinas, vamos a hablar de interdisciplinas y vamos a hablar de transdisciplina. A mí me gusta colocarle la cara a los dueños de la palabra. Yo generalmente digo, siempre tenemos que conocer quién es el dueño de la palabra, el dueño de la categoría, para, bueno, hablar con propiedad y saber quién es el primero que acuña el término para no bastardear el campo, para hablar correctamente, para darnos cuenta que muchas veces tergiversamos lo que se ha dicho y somos medios acomodaticios para poder entender. Pero bueno, tenemos que ver que la clase de hoy tiene que ver justamente con epistemología, porque lo que se transmite es un saber, es un conocimiento, y es una relación particular de un sujeto que conoce un objeto que conoce, a un objeto que conoce en un contexto determinado. Entonces lo que yo quiero explicarles y enseñarles hoy, que a lo mejor ya lo saben, pero a lo mejor no lo saben, o a lo mejor lo saben y lo revisamos, tiene que ver con que acá lo tenemos a Descartes, siglo XVII. Lo tenemos a Piaget, siglo XX. Y los tenemos a Edgar Morin y Basarab Nicolescu. Edgar Morin y Basarab Nicolescu, que son los que van a hablar de transdisciplina. Entonces, lo tenemos a Descartes. Si nosotros decimos, ¿quién es el dueño de la disciplina? ¿Quién es el primero que empieza a hablar de disciplinas? ¿Quién es el que acuña? ¿Quién es el que crea el concepto de disciplina? Lo tenemos acá. A Descartes. El concepto disciplinar del saber. El concepto disciplinar del saber, esa disciplina, qué sé yo, currículum, didáctica, anatomía 1, derecho constitucional 1, economía 1, historia latinoamericana, todas esas son disciplinas. Esas disciplinas surgen en un momento histórico, no es que existieron siempre. Y el que construye el concepto de disciplina es Descartes, en el siglo XVII. Cuando Descartes escribe el discurso del método y las meditaciones metafísicas, son dos de los textos más
más famosos, o por lo menos los que nos interesan a nosotros para poder hablar del concepto disciplinar del saber, Descartes plantea el concepto de disciplina, de disciplina. Y ustedes me dirán, y Virginia, ¿y qué había antes de las disciplinas? O sea que tardamos 17 siglos para poder hablar de disciplinas y que antes no había disciplinas. No, gente, no había disciplinas antes. Es así de sencillo. No había disciplinas. ¿Y qué había antes de las disciplinas? Bueno, si nos vamos a la época de Aristóteles, de Sócrates, Platón, de Aristóteles, o si nos vamos más atrás a los presocráticos, ahí se estaba constituyendo absolutamente todo, no había disciplinas, no había nada, sino que había un uso racional del conocimiento, un pensamiento racional que se llamó filosofía, que partía desde la duda, desde la pregunta, desde el asombro, y a partir de ahí, de esa filosofía, se plantearon ramas del saber. 6 o 7. Axiología, metafísica, epistemología, nociología, ética, estética y lógica. 7 ramas de la filosofía que estudiaban todo lo que se sabía hasta ese momento. En la Edad Media, con la instauración de las universidades en el siglo XIII, y con las escuelas catedralicias y monasteriales, acuérdense que se llaman escuelas catedralicias y monasteriales, pero no es el concepto de escuela que nosotros conocemos hoy, porque surge ese concepto de escuela en el siglo XVII, sino que eran unas salitas, unas habitaciones al lado de las iglesias que después de misa los domingos se les enseñaba a leer y a escribir a los nenes. ¿Qué se enseñaba en la Edad Media? Las 7 artes liberales. 7 artes liberales que no son disciplinas científicas. Las 7 artes liberales, que por supuesto no me las voy a acordar porque nunca me las acuerdo, se llaman trivium y quadrivium. Bueno, hacían referencia a 3 y a 4, que tenían que ver con la lógica, con la retórica, con la matemática, con la astronomía y con la música, y algunos más derivados, pero serán 7, trivium y quadrivium. En el siglo XVII, Descartes habla de un concepto disciplinar del saber. ¿Y qué es una disciplina? Y yo siempre lo grafico de esta manera. Yo fantaseo con que la modernidad clásica, la época de Descartes, de Newton, de Comenio, era como una noche oscura, en donde cada uno de los científicos tomaba un pedacito del universo y lo constituía en una disciplina. Así aparecieron la física, la educación, la didáctica, la pedagogía, la química. Cada disciplina, ¿qué es? Miren mis manos. ¿Los pueden ver todas mis manos? La disciplina es un recorte de la realidad. Y si yo tomo de la realidad un pedacito para constituirlo en objeto de conocimiento, necesito un método para poder abordarlo. Entonces, ¿qué es la disciplina? La disciplina es un recorte de la realidad que nos habla de un saber, que nos habla de una relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido, y esa relación entre un sujeto conocido y un objeto de conocimiento se hace a partir de la lógica clásica de Aristóteles. Ese recorte de la realidad, para poder estudiarlo, ¿qué necesito? Un método. Entonces, cada disciplina científica tiene un método para poder conocerlo, para poder abordarla, para poder estudiarla y para poder transmitirla. Ese concepto de método no lo va a dar Descartes, lo va a plantear Newton en el siglo siguiente, después de 100 años. Descartes plantea el concepto de disciplina científica y Newton plantea el concepto de método científico. ¿Qué es el método científico? Es el método científico que nos llega hasta hoy, es el método científico con el cual todos hemos estudiado en la universidad, todos, hasta hoy,
que es la observación, la problematización, la hipotetización y la formulación de leyes universales. Es ese concepto de disciplina científica con el método científico, que se construye en el siglo XVII. Descartes escribe el discurso del método, si no me acuerdo mal, en el 1637. En el 1657, 20 años después, Comenio escribe la Didáctica Magna, en donde también ahí propone un método para poder enseñar cosas reales, este perfecto arte de enseñar. Y también tiene tres pasos, en vez de Newton tiene 4. La naturalidad, la intuición y la autoactividad. O sea que toda la pretensión de la modernidad clásica se basó en ese control, en esa construcción de métodos para poder conocer. Ese es el concepto de disciplina. Pasan los años, pasan los siglos. El concepto de disciplina, acuérdense, siglo XVII, desde la filosofía con Descartes. ¿Estamos? ¿Lo anotaron? Siglo XVII. Desde la filosofía con Descartes aparece por primera vez el concepto de disciplina. Ojo que le doy una ayudita, me parece que esto puede llegar a ser una pregunta de la evaluación. Toma nota, Leticia, que es la única que veo. Pasan los siglos, Jacqueline, ¿sí? Anoten, anoten, y cuando yo digo presten atención es porque ahí tienen que prestar atención, ¿ok? Pasan los siglos. Entonces tenemos, ¿quieren que se los haga más fácil? Porque esto me parece que alguien hizo una pregunta con respecto a esto. Vamos a poner más atrás. Vamos a poner disciplinas para que nos acordemos. Siglo XVII. ¿Ok? Pasan los siglos y no estamos más en el siglo XVII, sino que estamos en el siglo XX. Y ahí lo tenemos a nuestro amigo Piaget. Mi amigo Piaget. Piaget tiene un libro que es muy desconocido, que yo lo encontré de casualidad, que se llama La educación. Piaget escribe, o el discípulo de Piaget es Rolando García. Les cuento la telenovela, parece era una telenovela mexicana. Rolando García es discípulo de Piaget. No lo conoce nadie a Rolando García. ¿Pero quién es Rolando García? Es el esposo de Emilia Ferreiro. Y yo creo que ahí a Emilia Ferreiro sí la conocen porque es la que construye el método de la psicogénesis. Las que son de educación, las que son maestras, la tienen que conocer. Bueno, Rolando García trabaja con Piaget. Y Piaget, en pleno siglo XX, dice que con la complejidad del siglo XX, nosotros no podemos seguir enseñando disciplinas aisladas que no se toquen entre sí, que no construyan puentes epistémicos, que cada una sea un recorte aislado de la realidad. Porque el hombre del siglo XX necesita conocer de otra manera. Necesitamos conocer interdisciplinarmente. Y ahí aparece el concepto de interdisciplina, con Piaget en el siglo XX. ¿Qué es la interdisciplina? La interdisciplina es construcción metodológica. No me estás diciendo nada, Virginia. Bueno, ¿qué es la construcción metodológica? Yo tengo un objeto de conocimiento. Pensemos en el médico, con respeto a los médicos, pero están usando más el concepto de interdisciplina. O en las instituciones cuando decimos, bueno, vamos a tener una reunión interdisciplinaria o vamos a hacer un proyecto interdisciplinario. Bueno, les cuento que la interdisciplina, desde el punto de vista práctico, no existe.
Sí, escucharon bien. La interdisciplina, desde el punto de vista práctico, no existe. Existe desde el punto de vista teórico, pero no desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque cuando Descartes construye el concepto de disciplina, la disciplina o el conocimiento está vinculado al poder. El que conoce tiene poder, político, social y económico. Nos guste o no nos guste. Yo, si conozco, tengo un poder distinto al de Leticia, que no conoce. Entonces, las disciplinas nacen vinculados a un poder social, político y económico. ¿Quiénes son las chicas superpoderosas de las disciplinas científicas? Matemática, lenguaje y hoy lenguas extranjeras. Pensemos en el calendario de nuestros hijos del colegio. ¿Cuántas horas de matemática tienen? 1000 horas. ¿Cuántas horas de lenguaje tienen? Muchísimas. ¿Cuántas horas de inglés tienen? Muchas más. ¿Y de filosofía? ¿Y de educación física? ¿Y de música? ¿Y de arte? ¿Tienen el mismo valor social, político y económico? No, por supuesto que no. Las pruebas internacionales, las pruebas, a ver, el vestibular en Brasil, ¿qué miden? Comprensión lectora y cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque es fácil de cuantificar. O saben cuánto es 2 más 2 o no saben. Ninguna prueba internacional pregunta, Leticia, explica con tus propias palabras lo que significa la libertad, porque no se puede cuantificar. Entonces, vienen vinculadas a un poder social, político y económico que controla, porque las disciplinas nacieron en el siglo XVII, en plena modernidad clásica, que controla la conducta de los individuos. Entonces, Piaget dice que, bueno, que en el siglo XX no podemos pensar más disciplinarmente, porque nosotros vivimos en una sociedad compleja. Nosotros vivimos en una sociedad que está entendida desde el concepto de sistemas complejos, en donde las relaciones que se establecen no son lógicas como las lógicas aristotélicas, como la lógica aristotélica, sino que se tienen que entramar desde diferentes dimensiones. Por eso el hombre de hoy, decía Piaget, no puede seguir pensando en términos disciplinares, sino que tiene que empezar a pensar en términos interdisciplinares. ¿Y qué es la interdisciplina? Es construcción metodológica. Yo tengo un objeto de conocimiento y para conocer ese objeto de conocimiento lo voy a abordar desde una pluridisciplinariedad. ¿Qué significa? Que lo voy a abordar desde la historia, desde la matemática, desde la geografía, desde la política, desde la economía. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Pero cada disciplina científica, ¿qué tiene? Tiene su método propio. El método de la política no es el mismo de la economía. El de la economía no es el de la antropología. El de la antropología no es el de la historia. Entonces, ¿qué dice Piaget? Para poder conocer un objeto, yo necesito de una multiplicidad de disciplinas. ¿Por qué? Porque si yo no lo abordo desde una multiplicidad de disciplinas, ese objeto carece de sentido porque siempre le va a estar faltando algo. Pero cuando yo abordo ese objeto, cada disciplina tiene que dejar de lado su método propio. Y entre todas las disciplinas nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que negociar y tenemos que construir un método para ese objeto de estudio. Cambia el objeto, cambia el método. Entonces la pregunta que viene a continuación que yo le tengo que hacer es, ¿nosotros alguna vez fuimos a una reunión interdisciplinaria desde el concepto de interdisciplina genuino de Piaget? No. ¿Nos atendió un cuerpo interdisciplinar de médicos?
Tampoco. Voy a ser autorreferencial, porque si no parece que las cosas pasan del otro lado del planeta y nos pasan a nosotros. Mi papá falleció hace 7 años. Entonces, cuando yo me reunía con el oncólogo, él me decía, no te preocupes, Virginia, porque todo mi equipo interdisciplinario lo está tratando. Digo, mira, yo también soy de ciencia, así que me parece que no nos vamos a llevar muy bien porque yo sé lo que es un equipo interdisciplinario. ¿Qué pasaba? Mi papá tenía cáncer de pulmón. Entonces, el oncólogo, uno de los mejores de acá de Rosario, muy buena persona, muy humano, muy centrado, muy comprometido, con mucho conocimiento, pero evidentemente el concepto de interdisciplina no lo estaba manejando, porque cada uno de su grupo, con toda la buena predisposición, con todo su saber, intervenía en el cuerpo de mi papá desde pedacitos. Supongamos, Leticia era la traumatóloga. Porque claro, mi papá tenía cáncer de pulmón que se tradujo en cáncer de huesos. Entonces, venía el traumatólogo porque los huesos de mi papá se quebraban solos. Entonces, trataba de hacerle un tratamiento para mitigar que los huesos se les vayan quebrando solos. Claro, atendía a los huesos, pero lo que le daba para los huesos le disparaba mal en el estómago. Entonces venía Jacqueline, que es gastroenteróloga, y le daba una pastilla para el estómago. Claro, la pastilla para el estómago le funcionaba en el estómago, pero el corazón le palpitaba a 1000 por hora. Entonces venía Diana, que era cardióloga, y trataba de bajarle las pulsaciones del corazón. Bueno, y cada uno iba atacando la partecita del cuerpo de mi papá que le dolía o que la otra disciplina le estaba afectando. Y después venían los médicos del dolor, entonces le daban morfina para que no le duela nada. Y ese es el concepto que se tiene de interdisciplinariedad. Pero cada uno seguía atacando al cuerpo de mi papá en pedacitos, que no es lo que dice teóricamente Piaget. Es decir, el cuerpo de mi papá es el objeto, era el objeto, pero ninguno de los médicos, ni Leticia, ni Verónica, ni Diana, ni Mayra, se pusieron de acuerdo para dejar de lado su método específico y pensar un método común para poder abordar todo. Por lo tanto, ese mal entendimiento de la interdisciplina es yuxtaposición de disciplinas. Eso sería la manera correcta. Porque cada uno, esto no es pregunta de la evaluación, no se preocupe, pero es para que lo entendamos. Cada uno yuxtapone su disciplina en detrimento del otro para curar o para hacer una reunión educativa. ¿Por qué? Porque no se puede negociar partecitas de métodos. A ver, si Leticia es matemática y yo soy de filosofía, la comunidad científica de matemática no le quiere ceder método a la comunidad científica de filosofía porque pierde poder social, político y económico. Por lo tanto, el concepto de interdisciplina es muy interesante, nos sacamos el sombrero para Piaget, pero todavía en la práctica, nuestras limitaciones de poder, nuestras limitaciones de tentar el poder, nos hace que sigamos pensando disciplinarmente. Acuérdense, la interdisciplina es construcción de método. Y en el siglo XX también, específicamente en la década de 1970, Nicolescu, físico cuántico, rumano él, vive en París, no es muy viejo, crea el concepto de transdisciplina. Y ahí nos voló la cabeza a todos. ¿Por qué? Les voy a dar una tareita,
pero una tareita linda, como dice mi hijo. Yo quiero que mis profesores me den películas como vos le das a tus películas a tus alumnos. Vayan a ver Doctor Strange, la número 1. ¿La viste, Leticia? ¿La tenés en la cabeza? La imagen que yo quiero que vean es la primera parte de la película después de que él tiene el accidente. No les voy a contar cómo termina, pero cuando él se va a Katmandú a buscar esa sanación espiritual que deviene en la sanación. Bueno, es muy hollywoodense, es muy Marvel, todo lo que quieran, pero hay una escena que es espectacular porque a mí me sirve para pensar el concepto de transdisciplina, para que puedan visualizar el concepto de transdisciplina. Cuando él llega a Katmandú y, bueno, lo aceptan y lo llevan ay, ¿cómo se llama? Al convento, no, al templo de esta sacerdotisa, y él, un hombre de ciencia y muy soberbio y jactándose de la ciencia y demás, y la sacerdotisa muy espiritual. Cuando la sacerdotisa le muestra el multiverso de Marvel, con la realidad de espejo, con diferentes niveles de realidad para poder entender la complejidad de lo que es el mundo y la realidad, ese es el concepto de transdisciplina. Ahí ustedes detienen la película y pueden entender qué es el concepto de transdisciplina. Yo ahora se los voy a explicar desde el punto de vista epistemológico. Pero después se van a ver la película de Doctor Strange en esa partecita que yo les digo, para que puedan ver el multiverso, para que puedan ver que hay diferentes lógicas para poder comprender las diferentes realidades. Y no estoy hablando ni de reencarnación, ni de nada que se le parezca. Estamos hablando de epistemología. Aristóteles, en el siglo III a.C., construyó la lógica clásica. Si ustedes prestaron atención hace un rato atrás, yo les dije que una de las ramas de la filosofía era la lógica. ¿Cuál es la lógica clásica, Aristóteles? Siglo III a.C. A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Es una lógica lineal. Es una lógica que no se puede pensar más que en eso. A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Es la base de la matemática. Es lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de toda nuestra escolaridad. Siglo III a.C., estamos en pleno siglo XXI y seguimos pensando, los que están por fuera de las lógicas de los sistemas alejados del equilibrio de la física cuántica, se sigue pensando de esa manera. Pero ¿qué pasaba? Aristóteles sabía que había un cuarto elemento que le intervenía en esta lógica clásica, que él lo llama T. ¿Qué pasa si entre A más B, B más C y A es igual a C aparece una T en el medio, que viene a descontrolar ese concepto de sistema simple? Le voló la cabeza a Aristóteles porque no lo pudo pensar. Entonces la lógica clásica de Aristóteles se llama lógica clásica o del tercero excluido. Ese tercer término que aparecía y que no lo podía pensar, no lo podía definir, Aristóteles, ¿qué hace? Lo saca de escena. Cualquier cosa que perturbe mi pensamiento no existe. Llegó hasta hoy, 23 siglos. Pero ¿qué pasa? Con el advenimiento de la física cuántica y la explosión de la física cuántica en la década del 70 del siglo XX, la lógica clásica empieza a perder sentido, a perder poderío. Porque Nicolescu lo que dice es que la transdisciplina tiene que tener 3 características. Entender la sociedad como un sistema complejo. Si nosotros entendemos a la sociedad como un sistema complejo, tenemos que saber que no podemos definir a la sociedad desde una sola dimensión de análisis, sino que tenemos que abordar a la sociedad desde diferentes niveles de análisis. Y la tercera característica, que es esas 2 características son de la epistemología, ¿no?
Y la tercera categoría que le incluye Nicolescu es de que si la sociedad es un sistema complejo, que no podemos definirla desde una sola dimensión, sino que tenemos que tomar muchas dimensiones, o sea que el enfoque tiene que ser multireferencial, la lógica clásica de Aristóteles no me sirve. ¿Qué hacemos? Vamos a incluir el tercero que Aristóteles excluyó. Después de 23 siglos, incluimos el tercero. ¿Lo ponemos en un ejemplo? La sociedad como sistema complejo. Cualquier cosa de la sociedad. La educación. La educación es un sistema complejo. ¿Ustedes qué están estudiando? ¿Están estudiando una maestría? ¿Una maestría en qué? En educación. ¿Qué seminarios van a tener? ¿Vieron currículum con el profe Alex? ¿Están dando pedagogía conmigo? ¿Van a dar una metodología de investigación? Inventamos porque no me acuerdo cómo es la malla curricular. Estadística, política, historia de la educación. ¿Qué significa? Que estamos mirando la educación desde diferentes dimensiones de análisis. La dimensión curricular no es la misma que la pedagogía, que no es la misma que la historia de la educación, que no es lo mismo que estadística, que no es lo mismo que la investigación. O sea, para poder abordar la realidad necesito diferentes dimensiones de análisis. Pero no solamente que necesito diferentes dimensiones de análisis, sino que también tengo que incluir en ese análisis el tercero excluido, el que le hacía ruido a Aristóteles, el que no podía pensar. Para mí, el tercero incluido en la transdisciplina para poder pensar la educación es la otredad, el concepto del otro, que siempre quedó por fuera, porque la pretensión de la educación desde que surge la pedagogía en el siglo XVIII y la didáctica en el siglo XVII tuvo una pretensión homogeneizante. Los sistemas educativos surgen para homogeneizar la diversidad y siempre se trató de homogeneizar, por eso hablamos del concepto de un bárbaro y demás. Entonces, la transdisciplina es la tercera figura epistémica. Tenemos una primera figura epistémica en el siglo XVII, desde la filosofía, que es el concepto de disciplina. Tenemos una segunda figura epistémica en el siglo XX, desde la epistemología genética de Piaget, que es el concepto de interdisciplina. Y tenemos una tercera figura epistémica en el mismo siglo XX, en la década del 70, desde la física cuántica, que es el concepto de transdisciplina. La transdisciplina tiene dos vertientes principalmente: la filosofía y la epistemología y la física cuántica. La filosofía y la epistemología porque concibe a la realidad como un sistema complejo y porque necesitamos diferentes niveles de realidad para poder entender a esa sociedad. Y desde la física cuántica tenemos los conceptos del tercero excluido, que basa su lógica en los sistemas alejados del equilibrio, en los puntos de bifurcación, en lógicas no lineales, que lejos de entorpecer, que lejos de descontrolar, necesitan lógicas explicativas nuevas para poder entender esta realidad. Pensemos nosotros, cuando íbamos a la escuela, o aprendíamos o no aprendíamos, ¿sí? O aprendías o no aprendías. No había gabinete psicopedagógico, no te habían preguntado cómo estaban tus emociones, no te preguntaban si habías comido o no habías comido, o estudiabas o no estudiabas. Si hoy tenemos que analizar las infancias, hoy las analizamos desde diferentes maneras, desde diferentes dimensiones. Al igual que el hecho educativo, no es enseñar a aprender estímulo, respuesta, castigo y recompensa, sino que hoy para educar necesitamos pensarlo desde diferentes niveles de análisis. ¿Por qué? Porque el hecho educativo es complejo. Y el concepto de sistema complejo también es de Piaget, aunque el concepto de sistema viene desde que el hombre es hombre. ¿Qué es un sistema, gente? Un sistema es un sistema. No sé, yo en realidad lo dibujo como redondo, pero bueno, para mí el sistema es redondo.
puede ser cuadrado, no sé, pero un sistema. Un sistema está constituido ¿por qué? Por subsistemas. Pero lo importante, hasta ahí va todo. Tanto el sistema simple como el sistema complejo es un sistema constituido por subsistemas. Pero acá viene la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema simple y el sistema complejo? La diferencia está entre las relaciones entre los subsistemas entre sí, que en el sistema simple son lógicas, de la lógica aristotélica, enfatizada en el siglo XIX con el positivismo, y que en pleno siglo XX son lógicas no lineales enfatizadas desde la física cuántica. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de caos, porque aparece el concepto de azar, porque aparece el concepto de lo indeterminado. Que necesitamos lógicas explicativas distintas a las que usó Aristóteles. Y acá les pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a dar clases acá en Argentina en doctorado con los ecuatorianos, uno de los primeros grupos era un grupo solamente de doctores, de médicos, de diferentes ramas, pero eran todos médicos. Y justo había un ginecólogo. Entonces le digo al ginecólogo, bueno, vamos a poner un ejemplo de esta lógica no clásica, esta lógica que no se puede controlar. Porque me lo venía refutando el concepto de transdisciplina entre el sistema cerrado, el sistema simple, lógica clásica, lógica no clásica. Entonces le digo, nosotras las mujeres quedamos embarazadas cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. ¿Hasta ahí estamos claros? Le digo yo. Sí, estamos claros, me dice. ¿En qué momento? ¿Por qué este espermatozoide con este óvulo? No sé. Vieron que no hay cosas, no es lógica, que es este óvulo con este espermatozoide ahora. No, no se puede explicar con la lógica clásica de Aristóteles. Entonces, hay cuestiones que dependen de lógicas no clásicas que tienen que ver con el azar. Tiene que ver con la compatibilidad del hombre y la mujer, que tiene que ver con las fechas de ovulación, que tiene que ver con un montón de cosas que no se pueden controlar. Ahí interviene el concepto de lógicas no clásicas. Las lógicas no clásicas necesitan de otros modos explicativos para poder comprenderlos, cosa que Aristóteles no lo pudo hacer, y yo que lo amo Aristóteles, pero tenemos que saber que a 23 siglos de distancia tenemos un desarrollo de la ciencia y de la tecnología que hoy sí podemos explicar lo que Aristóteles no pudo explicar. No porque haya sido un bruto, sino porque no lo podía hacer en esa época. ¿Se entiende? Seguimos un poquito más adelante porque si no otro grupo me va a matar. Bueno, entonces, primera figura epistémica, disciplina siglo XVII. Segunda figura epistémica, interdisciplina siglo XX. Tercera figura epistémica, transdisciplina siglo XX en la década del 70. Acá les defino qué son las disciplinas, la inter y la transdisciplina. Seguimos definiendo qué es la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Les planteo cuáles son las 4 reglas del método de Descartes. La primera regla del método de Descartes para conocer es la regla de la evidencia. La segunda es la regla del análisis. La tercera es la regla de la síntesis. Y la cuarta es la regla de la enumeración. Acá hay una cita que habla sobre el método de Descartes y definidos qué significa la regla de la evidencia, del análisis, de la síntesis y de la enumeración. Y por si no lo entendimos, les traje este cuento. Ustedes saben que a mí me gusta el arte y la literatura, para que vean cómo enseñamos disciplinarmente, aunque pensemos que somos unos súper innovadores y pensemos prácticas interdisciplinarias y transdisciplinarias, que sabemos que es mentira. En la antigüedad,
vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la búsqueda de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podían resolver el dilema. El más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión para tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante, exclamó, es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución, con las manos extendidas, fue a dar con los colmillos. Sin duda la forma de este animal es como el de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego, justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la resiguió con las manos. No tuvo dudas. Es igual a una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en su bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. Escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que los conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. A mí este cuento me encanta, porque es lo que nosotros hacemos todos los días. Habla de que si nosotros seguimos enseñando disciplinarmente, no vamos a poder comprender la totalidad, que no es totalizante. Entendemos la diferencia. Tenemos que presentar un conocimiento que sea total y no totalizante ni dogmático. Entonces, este cuento nos hace ver y nos hace seguir en esta senda de justamente continuar hablando de un conocimiento disciplinar. Y de la misma manera, acá les dejo un fragmento de Rolando García en su libro de Interdisciplinaridad y Sistemas Complejos, que dice lo siguiente. No hay, se afirma, personas interdisciplinarias. Nadie puede abarcar el amplio espectro de conocimientos que requieren los estudios interdisciplinarios. Por consiguiente, la única forma de abordar tales estudios es a través de un grupo de trabajo integrados por representantes de diversas disciplinas. La interdisciplinaridad, se insiste, solo se da en un equipo, y un trabajo interdisciplinario es siempre el resultado de un equipo pluridisciplinario. Esta formulación resulta muy atractiva a primera vista, y esta tiene ribetes de solución obvia. Sin embargo, a poco que se analice en detalle, se advierte su insuficiencia. Un conjunto de especialistas puede ser denominado multidisciplinario o pluridisciplinario, pero no por el mero hecho de estar juntos se torna interdisciplinarios. La yuxtaposición de especialistas, multi o pluri, como el caso de los médicos de mi papá, no produce la interdisciplinaridad, que es una forma de trabajo, un cierto tipo de actividad.
No negamos con esto que el trabajo interdisciplinario requiera un equipo de trabajo constituido por especialistas de diverso orden. ¿Escucharon esto? No negamos la disciplina. ¿Es necesaria? Sí, pero no es suficiente, están diciendo. Esta es una condición necesaria, pero está lejos de ser una condición suficiente. La interdisciplina no emerge espontáneamente poniendo juntos a varios especialistas. Con esta solución, el problema queda intacto. Díganme si no es fantástica la explicación de qué es la interdisciplina. Gente, ni Leticia, ni Isaac, ni Mayra, ni yo somos interdisciplinarios. Lo que es interdisciplinario es una comunidad de una comunidad científica, porque es un modo de conocer y un modo de apropiarnos metodológicamente de una realidad que estamos abordando, y que esto necesita de un poder social, político y económico que la determine. Por lo tanto, como nadie quiere ceder poder, seguimos pensando como los ciegos y el elefante. Seguimos un poquitito más. Bueno, acá, miren, este año, yo después les voy a pasar información, yo voy a participar por segunda o tercera vez, del concepto del Congreso de Transdisciplina, porque este año se cumplen 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad. Acá le pasé un artículo, el 9, Transdisciplinarity leads to an open attitude toward myth, religion, and toward those who respect them in a transdisciplinarity spirit. Y acá el preámbulo de la Carta de la Transdisciplinariedad y todos sus artículos para que lo lean. Y se firma en noviembre de 1994. Estamos a 30 años y vamos a discutir en Latinoamérica cómo se revisa el concepto de transdisciplina a los 30 años de su organización. ¿Y cómo pensamos todo esto? Habermas desde la pedagogía crítica, Freire desde la pedagogía liberadora y Da Silva desde las teorías críticas. Los tres tratan, si bien no lo dicen explícitamente, tratan de construir verdaderos constructos interdisciplinarios y transdisciplinarios, porque desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinaridad se genera hoy, en pleno siglo XXI, hoy, comprensiones de la realidad mucho más totales, mucho más entramadas, muchas más complejas y ricas. Por eso necesitamos un abordaje que supere la fragmentación disciplinar. Nuevas prácticas pedagógicas para nuevos modelos de pensamiento y de acción. La complejidad de las relaciones que se gestan entre el educador, el educando y el conocimiento en el kairos educativo. Esto lo vamos a trabajar, estas diapositivas las vamos a trabajar el sábado. Hace que su estudio, análisis y reflexión rompan con la visión simplificante, jerárquica y unilateral del pensamiento positivista en pos de un estudio que no mutile ni encorsete, es decir, extrañar el horizonte familiar para construir prácticas pedagógicas y nuevos modos de relacionarnos con el conocimiento desde la complejidad, complementariedad y recursividad del mismo objeto, sujeto y mundo, generando acciones que trasciendan lo momentáneo y sean sostenibles en el tiempo. En este escenario emerge la complejidad que nos invita a pensar desde la alteridad, nuevos modos de pensamiento y nuevos modos de acción. El sábado vamos a trabajar la clase escolar de convenio revisada en el pleno siglo XXI con el concepto de kairos educativo, y les dejo una frase. Pensar al tiempo educativo desde los sistemas alejados del equilibrio y por lo tanto multireferencial y multidimensional, donde el sujeto epistémico construye su relación no lineal con el objeto conocido en un tiempo y en un espacio kairoscópico único, singular, indeterminado. Esto es lo que les quería contar hoy, les quería mostrar hoy. Así que hay alguna preguntita en la evaluación que tiene que ver con esta presentación, con este PowerPoint, principalmente con las figuras epistémicas.
Y estas últimas diapositivas van a ser el disparador para poder pensar el para qué estamos educando hoy, para ver cómo estas figuras epistémicas aparecen en los modelos pedagógicos que nosotros estamos estudiando o hemos estudiado y cómo nos sirve para poder observar las clases de nuestros compañeros. ¿Sí? ¿Les parece? Fue muy densa porque fue muy epistemológica hoy la clase, pero bueno, hay cuestiones que son más fáciles y hay cuestiones que son un poquitito más complicadas, más difíciles, pero van a tener el video. Yo les había puesto un video mío que no sé por qué no apareció, pero ahora se los voy a pasar, se los voy a poner en el PowerPoint para que los tengan. Me tengo que ir al otro paralelo, porque yo si me entusiasmo me pongo a hablar mucho y podría estar toda la noche acá con ustedes, pero me tengo que ir al otro grupo. Así que la foto de todos los días, miren cómo saben que ahora prenden todas la máquina, la cámara. Bueno, a ver, sonreímos. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Bueno, ahora les paso el PowerPoint. Ay, espérame. Isaac, vos saca otra, que Isaac no me encendió la cámara. Camila, a ver si estamos. A ver. Bendito tú eres, Isaac. En verdad, el único hombre aquí. El presidente del club de fans. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, gente, les voy a buscar el videito que no sé por qué no se me subió la presentación y se los paso en un ratito, ¿puede ser? Nos vemos el sábado, ojalá que puedan todos. Esperemos que sí. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, Sí. un Buenas gusto. noches. Buenas noches, doctora, hasta luego. Chau, chau. Gracias, Doc.